Hola, muy buenas a todos y a todas. Soy Carmen Torres, soy técnico de laboratorio y de anatomía patológica, actualmente en el laboratorio de microbiología, y os voy a hablar un poquito sobre la resistencia antimicrobiana y qué podemos hacer. Para ello es fundamental conocer qué son las bacterias y qué son los antibióticos, así que vamos con ello. Las bacterias son organismos procariotas unicelulares que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra y son vitales para el ecosistema. El cuerpo está lleno de bacterias, se estima que contiene más bacterias que células. La mayoría de las bacterias son inocuas, no producen ningún daño. Una cantidad relativamente pequeña son las especies que causan enfermedades. Las bacterias son microorganismos que pueden tener distintas formas, pueden ser esféricas, alargadas o espirales. Aquí os dejo un breve resumen de una relación bacteria-enfermedad, que son bacterias conocidas y las enfermedades que causan, que estoy segura de que habéis oído hablar de muchas de ellas, como la E. coli, que es muy famosa, o tuberculosis. Los antibióticos, fundamental. ¿Qué son? Son medicamentos que combaten las infecciones que causan las bacterias en humanos o animales, ya sea matándolas o dificultando su crecimiento y multiplicación. La era farmacológica de los antibióticos comenzó en 1942 y por aquel entonces su manipulación era fácil porque había pocos. A día de hoy, como tenemos una alta cantidad, tenemos más de 5.000 antibióticos, es necesaria su clasificación para un buen uso. Anualmente descubrimos unos 200 antibióticos. En las infecciones que están causadas por diferentes tipos de bacterias o por bacterias en las que su acción no es predecible, solicitamos pruebas de laboratorio para identificarlas y una vez están identificadas, determinamos su sensibilidad con otras pruebas. La sensibilidad es el factor más importante de la resistencia porque determina si la población bacteriana es sensible a la acción de un antibiótico, si ésta inhibe su crecimiento o produce la muerte celular. Es decir, una bacteria es sensible a un antibiótico si el antibiótico consigue producir su muerte o inhibir su crecimiento. Hay unas condiciones o propiedades que deben cumplir todas las sustancias consideradas como bacterias, que son la especificidad o espectración de antibiótico, que hace referencia a su actuación frente a un grupo acotado de microorganismos, la elevada potencia biológica, que presente actividad a bajas concentraciones, y la toxicidad selectiva, esa propiedad o condición que la hace posible que se usen los antibióticos. La mayor parte se usan para tratamientos de origen bacteriano, pero también para levaduras y hongos, incluso algunos tienen actividad antitumoral. Dentro de las infecciones bacterianas hay algunas infecciones que sabemos que solo pueden estar producidas por un tipo de bacterias, por lo que no es necesario las pruebas complementarias y el médico en este caso nos podría recetar un antibiótico porque su acción es previsible. Ya nos adentramos en lo que es la resistencia a los antibióticos, que implica la ausencia del efecto inhibitorio o letal sobre una población bacteriana. Las bacterias sufren modificaciones a lo largo del tiempo y a los cambios ambientales, y el uso generalizado y abusivo que se ha hecho de los antibióticos ha generado la resistencia. La mayoría de las bacterias, o muchas, se mueren cuando se exponen a antibióticos, pero si estos no se toman adecuadamente, algunas bacterias sobreviven y desarrollan resistencia al efecto de los fármacos. La resistencia está aumentando en todo el mundo a niveles mundiales. Día tras día aparecen y se propagan nuevos mecanismos de resistencia. En el ámbito del laboratorio de microbiología, esto es la resistencia a los antibióticos. Aquí tenemos dos placas de cultivo en las que la bacteria crece, pero le hemos añadido unos discos pequeñitos blancos que son antibióticos de diferentes tipos. Si la bacteria es sensible a los antibióticos, debería haber un halo alrededor, que esto indicaría que la bacteria no ha podido crecer alrededor de ese disco pequeñito de antibiótico que hemos puesto. Eso es lo que sucede en la placa de la izquierda. Sin embargo, en la derecha vemos que la bacteria ha crecido a pesar de que tengamos esos discos ahí, lo que indica que esa bacteria es resistente, porque ninguno de los antibióticos, o pocos, le hacen ese efecto. Por ejemplo, una bacteria muy famosa, la Staphylococcus aureus, es muy conocida por causar infecciones cutáneas, era sensible a la penicilina. Con el tiempo, algunas cepas de la bacteria han desarrollado una enzima capaz de descomponer el antibiótico, por lo que este no haría efecto. Algunos investigadores hicieron una nueva que la bacteria no podía descomponer, pero a los pocos años se han adaptado y se han vuelto resistentes incluso a la penicilina modificada. Las consecuencias son múltiples: un creciente número de infecciones, esto genera procesos patológicos largos y graves, periodos de contagio mayores, efectos secundarios frecuentes, ingresos prolongados.
lo que lleva implícito un aumento de los costes sanitarios. El continuo desarrollo de nuevas moléculas de antibióticos ha atenuado la falta de eficacia de otras frente a las cuales se había desarrollado resistencia, pero puede llegar un momento en que nuestro arsenal terapéutico se vea superado por la rápida capacidad adaptativa de las bacterias. Si no tomamos medidas urgentes, puede haber una era posantibióticos en la que infecciones comunes y menores se vuelvan potencialmente mortales. Es necesario establecer estrategias locales, nacionales e internacionales que nos ayuden a combatir la resistencia. Como población, ¿qué podemos hacer? Tomar antibióticos únicamente cuando nos los prescriba un profesional sanitario. No pedirlos si no nos lo han recetado. Seguir siempre las instrucciones. No utilizar antibióticos que le han sobrado a otras personas. Y prevenir infecciones siendo higiénicos, lavándose frecuentemente las manos, preparando los alimentos en condiciones higiénicas. Según la OMS, hay un protocolo que podemos ver en internet de cómo esterilizar los alimentos, es decir, tomar los alimentos en condiciones higiénicas y elegir alimentos cuya producción no se haya utilizado antibióticos. Respecto a la automedicación, esta supone un 25% de la demanda sin prescripción. Esto tiene como consecuencia que haya botiquines caseros por presentaciones farmacéuticas con más unidades de las necesarias o el incumplimiento de los tratamientos. Los almacenamos ahí en casa en la despensa y el hecho de almacenarlo incrementa las posibilidades de automedicación. Hasta la mitad de los hogares tienen antibióticos en casa guardados. Respecto a la política, ¿qué pueden hacer? Poner en práctica planes nacionales de acción, mejorar la vigilancia de las infecciones resistentes, reforzar políticas y programas de prevención y control y reglamentar y fomentar la eliminación de los medicamentos de calidad garantizada. Informar sobre el impacto de la resistencia a los antibióticos. Los profesionales de la salud pueden evitar las infecciones siendo estrictamente higiénicos también, prescribir y dispensar antibióticos solamente cuando sean necesarios, notificar infecciones resistentes, informar sobre cómo se realiza la toma de los antibióticos y sobre cómo se previenen infecciones. El sector de la salud puede invertir en investigación y desarrollo de antibióticos, vacunas e instrumentos. El sector agrícola puede administrar los animales únicamente bajo supervisión veterinaria y no utilizarlos para estimular otro tipo de cosas, vacunar a los animales, fomentar y aplicar buenas prácticas y fomentar la seguridad biológica. Aunque hay algunos antibióticos nuevos en fase de desarrollo, no es de prever que ninguno sea eficaz contra las formas peligrosas de algunas bacterias resistentes. Dada la facilidad de frecuencia con la que se desplazan las personas, la resistencia es un problema de dimensiones mundiales. Cuando no se pueden tratar infecciones con antibióticos, es necesario emplear fármacos más caros. La enfermedad dura más, el tratamiento dura más, el coste es mayor para familias y para la sociedad. La resistencia a antibióticos pone en peligro los logros de la medicina moderna. Si no disponemos de antibióticos eficaces para prevenir y tratar infecciones, los trasplantes de órganos, quimioterapia e intervenciones se van a volver peligrosas. Tenemos que ser conscientes de que esto es un problema de dimensiones mundiales y que puede acarrear riesgos letales. Espero que os haya gustado la presentación tanto como a mí y os mando un fuerte saludo a todos.